Ahora sí no se nos olvida. Y muy buenas tardes. Ya saben que nosotros somos Animales en el Trading, su canal favorito de información financiera y del mercado de manera semanal. Eduardo, David, ¿cómo están? Mi querido Juan Pablo, mi querido David, pues un placer saludarlos nuevamente. Cada semana los extraño. Hace falta, eh, pero bueno, finalmente llega el miércoles, así que un placer estar con ustedes y con todos nuestros suscriptores. Un abrazo a todos. Amén. Eduardo, Juan Pablo, un gusto otra vez estará de este lado. Muy contento como cada miércoles e igual un saludo a todo el auditorio. Excelente. Pues ahora vamos a empezar de una forma diferente. Estuvimos platicando un poco de qué es lo que les podría interesar más a ustedes, nuestros hermosos espectadores y seguidores de Animales en el Trading. Y vamos a cambiar la mecánica. Va a ser primero un poquito los indicadores, después el hermoso conocimiento de mis compañeros Eduardo y David. Nos dirán un poco sobre la perspectiva de la semana, cómo va a afectar, qué se viene, qué noticias y un poco de las noticias macroeconómicas que esperaremos. Wow, perdón, no sé por qué tengo un timer. Ustedes no lo pudieron escuchar, pero los demás sí. Pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a empezar con uno de los que más me gusta, que ya saben que es el euro dólar, que de hecho, bueno, saben que lo estamos presentando de manera en velas diarias y se viene una bajada bastante fuerte desde hace varios días. Ahorita se encuentra en 1.0967, pero de manera ¿cómo decirlo? Intradía ha estado muy aburrido, la verdad. Uno de lo que les comenté, que los indicadores que más me gusta utilizar es el RSI y de manera diaria no se ha movido bastante. Digo, esta pequeña bajada que tuvo fueron unos cuantos centavitos, pero ha estado bien, ha estado movido, no como esperaría, pero al final de cuentas siempre podemos encontrar una entrada como esta aquí abajo, ¿no? Como pueden observar, el RSI estuvo en 30, en un precio de 1.09339, y de ahí se subió hasta lo que está ahorita, que es 1.09600. Estás hablando que son unos 30 pips, entonces puede ser buen dinero, la verdad. El dólar peso, este sí nos sorprendió bastante, ¿no? Hace unos días cerró en un mínimo de 16, aquí lo tenemos 16.79, y de ahí rebotó y ahorita se encuentra en 16.98. Y lo vamos a ver de manera diaria. En manera diaria esto está impresionante en caída libre. La verdad, todo el 2023 fue una bajada bastante fuerte. Quiso volver a tocar estos niveles de 18.46, no lo logró y ahorita desde octubre a la fecha simplemente se ha caído y caído y caído y caído, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Entonces ahorita se encuentra en niveles muy bajos de 16.78 y ahorita rebotó y está en 16.98. Bitcoin, que este tuvo un movimiento bastante interesante el día de ayer, lo voy a poner en velas de 5 minutos. ¿Y esto por qué fue, mi querido Eduardo? Tú lo sabes más que nadie. Pues sí, mi querido Juan Pablo, es relevante que estamos a unos minutos de que se anuncie la aprobación del famoso ETF de Bitcoin, que lo estaban ahí promocionando y apoyando mucho BlackRock y Vanguard, que son los dos principales promotores de todo este movimiento en cuestión de la creación del ETF. Entonces, con este tema, pues imagínate, todo el movimiento de dinero institucional hacia Bitcoin va a ser formalizado, ya pues va a estar vinculado el ETF al movimiento directo de Bitcoin, entonces creemos que va a haber muchos flujos llegando a Bitcoin, aunque aparentemente puede estar subdevaluado, pero en el largo plazo sí le vemos mucho upside Sí, a de hecho, Bitcoin. gracias a este ETF se está considerando, se está esperando o con la expectativa de que a finales del 2024 pueda llegar a $100,000 Bitcoin. Entonces, está interesante el movimiento, pero justo esta que pasó, lo podemos ver en la pantalla, que fue el día de ayer aproximadamente a las 3:20, 3 de la tarde, fue hackeada la cuenta de la SEC, ¿no? Donde dijeron que ya lo habían aprobado, inmediatamente se subió y acto siguiente, en los próximos minutos, se desplomó. Llegó hasta un precio de 4.700, 47.900, perdón, se bajó hasta 44.900.
Entonces, simplemente por esta pequeña noticia se dio este bajón y ahorita pues ha estado ahí un poquito lateral, se ha movido no tanto y ahorita se encuentra en $46,000. El precio del Sí. barril, Eduardo, ve esta belleza. Antes de que pasen a este tema, yo tengo una duda muy genuina. ¿Cómo hubiera sido si, por ejemplo, hace 10, 11 años alguien le hubiera metido cierta cantidad de dinero al Bitcoin? Mi querido Pero, David, ¿qué? no estaríamos aquí discutiendo estos temas. Estaríamos quizá en una isla del Pacífico Sur disfrutando de la vida. De Sí. hecho, tengo una historia bastante Realmente. interesante. Hace, si no mal recuerdo, 15 años, 15, 14 años, un amigo de mi hermano llegó con él, estábamos en la oficina de mi papá, y nos dijo así de, oigan, ¿y qué tal si empezamos a minar Bitcoin? Bitcoin costaba 50 centavos, una cosa así. Y fue de, bueno, pues ¿cuánto podemos sacar, no? Empezamos a hacer números, empezamos a hacer toda la investigación y al final terminamos perdiendo porque la electricidad que se utiliza para minar es demasiado. Obviamente no había la misma tecnología que hay ahorita, pero el chiste era que salían 10 Bitcoin al día. Entonces era como, bueno, si sacamos esto, estás hablando que son $5 al día, no sé qué, lo replicábamos y al final no salía. Y luego mi hermano se quedó pensando cuando empezó a volar, a volar, a volar y dijo, imagínate si lo hubiéramos hecho. Estaríamos minando 10 años con 10 a 20 Bitcoin al día. Digo, esto era una locura. Dije, sí, pero en ese momento no era viable. Entonces, son esas pequeñas inversiones que dices, bueno, pues a ver si pasa, pero tienes la perspectiva de que puedes perder el dinero, porque Bitcoin era una, y estás hablando que existen 100, 200 criptomonedas o 500 criptomonedas, que muchas no han despegado como Bitcoin. Yo lo vi cuando trabajaba en Bloomberg en San Francisco, hacíamos seminarios diario de Bitcoin. Bueno, no diario, una vez a la semana. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no le metes 2,000, $3,000? En ese entonces estaba en $130, algo así. Dije, no, esa cosa No va a ya está jalar. muy cara, ya está Sí, muy pero cara. Si lo hubiera agarrado en centavos, sí. sí, Esto sí, más o pero ¿hace menos era el cuánto? 2013, 2014. Y Y mira, sí, fíjate, es que claro, es que tienes que tener la visión de invierto, se baja, le meto otro poquito, se vuelve a bajar, le meto otro poquito y así Sí, hasta que pero el arranca por detalle de fin. Bitcoin es eso, no lo sabes, porque si haces eso, tienes, con las mismas acciones, o sea, acciones en el mercado de valores, tienes 1,000 acciones en las que puedes invertir de la misma forma, porque realmente no sabes qué pueda pasar. Una de ellas era Tesla. Años y años y años Tesla estuvo costando lo mismo y de hecho perdía, o sea, la acción de Tesla perdía. Y de un momento a otro se disparó, subió a 30, No, 40 bueno, dólares Microsoft del en 2000 botón. al 2010 o al 2000, sí, bueno, después de la crisis financiera, todavía en la crisis financiera no hacía nada. No. Y ve, y Entonces, ahorita sí, son esos pequeños riesgos que dices, bueno, los tomo o no, pero es inversión que debes dejar literal a 20 años. sí, Y si pero perdió, pues ya valió gorro. Pero es algo que se me tienes hace que que... David lo pregunta porque ahí tiene en su crypto wallet hay unos 10 15 bitcoins. no, porque justo hace 10, 11 años cuando recién empezaba a ver estas cosas, digo, yo empecé en Infocel, creo que lo habíamos comentado ya desde que comencé a colaborar con ustedes en el podcast. Empecé en Infocel y justamente analizaba indicadores de Estados Unidos y sobre todo como más aterrizados a commodities, para ser concreto, a cobre, oro y petróleo. Pero en ese momento justo empezó a tomar mucha relevancia el tema del Bitcoin, había mucho debate en torno a la criptomoneda, e incluso salieron otras por ahí, ¿no? Me acuerdo mucho del Dogecoin y otras más. Y, y, y de ¿Es el repente, Dogecoin? El exacto. Dogecoin. Ajá, ok. Y de repente me habían encargado de hacer una nota sobre el Bitcoin, un análisis sobre cómo lo veía yo, y me acuerdo que lo destrocé terriblemente diciendo que no cumplía las funciones esenciales del dinero, no es un medio de intercambio, una reserva de valor, una unidad de cuenta, los bancos centrales no lo respaldan, el BIS le está tirando también con todo, esto no va a jalar, no pierdan su lana. Y justamente ya viéndolo 10 años después, Eh, en la actualidad, sí comienzas a decir, ¿qué hubiera pasado si en lugar de subirme a ese tren y digamos,
haberle metido una cantidad considerable o algo que quizás en el largo plazo de ese entonces, pensando que ahorita sería mi largo plazo, me hubiera dejado a un rendimiento interesante. Pues en efecto, yo creo como dice Eduardo, pues estaríamos por ahí en alguna isla paradisíaca desierta o quizás tuviera yo mi propia isla por ahí en Cartagena, ¿no? Sí, estaríamos disfrutando de otra forma, pero es eso, Sí. no lo sabes. Y teniendo algo tan radical para ese tiempo, no sabes qué va a pasar. Aparte, si ves la gráfica histórica de Bitcoin, todo disparó en un periodo muy corto de tiempo. O sea, fueron ni siquiera 6 meses donde en realidad empezó a subir. Por ejemplo, en estos brincos. O sea, estás hablando de 2 meses, llegó a un máximo brutal, ve. Déjame irme, esto es desde el 2017. Entonces, todo este tiempo empezó a subir de 500 en 500, 1000, bla, 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 bla. Pero en noviembre del 2017 costaba $6000. Y en diciembre del 2017 costaba $19,400. Entonces, ¿eso cómo lo puedes ver? Digo, voy a hacer un poco más grande la gráfica para que puedas ver, pero todo este tiempo costaba varios dolaritos. Ujú. Pero Y de este repente, brinco, esto es un mes. Sí. y justo es Llegó a gente subiendo. 68,000, 69,000, ¿no? El máximo Sí, histórico. sí, sí, sí. Pero digo, es lo que Sí. quiero que veas, que el chiste de esto es, Pero sabes quédate mucho ahí, mi tiempo. querido Juan Pablo, yo Sí, creo que todavía tiene upside, ¿eh? O sea, yo no le veo, porque pues, acuérdate que esto es también oferta y demanda, ¿no? Sí, claro. y no se van a, no es que tengan una oferta ilimitada, porque es, como tú sabes, son hasta 21 millones de bitcoins y no pasa de ahí, no se van a sacar 21 y más de 21 millones y creo que ya no les falta mucho para llegar a que andan como en 18 millones, una cosa así. Sí, digo, todavía puedes seguir minando y todavía tienes cancha para hacerlo. El detalle es que, como dices, son limitadas. Entonces llega un punto en donde ya todos van a tener una o pedacito de una. Y de ahí es cuando empiezan a controlar el precio. Entonces, pues Hay, ahora, hay ¿qué un, precio vas a pagar? hay un youtuber, ya sabes, hay 500 youtubers, ¿no? De que hablan de esto. Pero hay un youtuber que me llama la atención porque él está apostando a la convergencia de lo que es a inteligencia artificial, gaming y bueno, un poquito del metaverso. Y entonces él está apostando a todos los altcoins. Sí. Entonces dice, en 3 o 4 años vamos a estar viendo un mundo totalmente diferente en cuanto a lo que se va, a lo que se puede hacer con los gamers. Porque los gamers, acuérdense que es una industria más grande que la música y es más grande que, que la industria cinematográfica juntas. Tienen un poder tremendo. Pero Sí. bueno, ahora te vas a arriesgar a eso. Ay, no sé. Ustedes Mira, sí, están más simplemente jóvenes. ahí te va un numerito sencillo. Alrededor del mundo existen 3.22 billions, o sea, 3.200 millones de gamers alrededor del mundo. Tremendo. O sea, un tercio, más de un tercio de la población es gamer. Entonces, esa es la expectativa o el rango que puedes esperar de inversión. Y lo que más te importa es, como dices, en el metaverso, sí, pero la tecnología del metaverso está muy mala por ahora, pero obviamente esto necesita una inversión para que después sea lo más realista posible. Y hay una película que les recomiendo, no sé si ya la vieron, que se llama Ready Player One, Mm, mm. Sí, y esa es excelente. Y es lo que quieren llegar con el metaverso, donde realmente puedas ser tú, o sea, tengas bueno, se le llama Oculus ahorita, que es el de realidad virtual, la marca. Entonces, tienes tu lente de realidad virtual y te metes al 100%, donde tienes un disfraz, donde tienes la sensibilidad de lo que está pasando en el juego. Entonces, puedes comprar todo ahí, te mueves, haces todo y vas creciendo y creciendo y creciendo y te vuelves millonario en el juego, pero en la realidad, pues, puedes vivir como pobre, ¿no? Entonces, todo se convierte como las redes sociales, en una imaginación o en qué es lo que tú quieres plantear que eres, ¿no? Sí. Pero sí va a estar muy padre. Digo, Como yo esta soy gamer y a película mí me encanta. de Ryan Reynolds, ¿no? Free Guy, creo que se Ah, Free llama. Guy, ajá. Que justo es misma dinámica, ¿no? También dentro del videojuego, esta parte de realidad virtual es alguien más.
Sí. Y de hecho ya hay uno, bueno, ya nos desviamos un poco, pero hay uno de los videojuegos en donde puedes hablar con un NPC. Un NPC es uno de los personajes que están en automático en el juego, donde ves una persona más, puede ser un carro, puede ser lo que sea, pero ya hay un juego donde puedes platicar con ellos y le dices, es que tú eres un juego, no eres real. Y dice, ¿cómo que yo no soy real? Pero si yo me siento real, o sea, yo fui en la mañana a tomar un café y es igualito como la de Free Guy, como la Ujú, película, donde sí, dice, es que yo no soy un videojuego. Y como que se empiezan a alterar y hasta salen corriendo hacia los lados, pero están creados con inteligencia artificial. Entonces, ellos qué son miedo. humanos. Entonces ahí es donde empiezan las teorías conspirativas, donde dicen, ¿y si nosotros somos parte de ese videojuego? Donde nosotros pensamos que es real, pero en realidad no, como el estilo de los Sims, otro de los videojuegos, donde Sí, creas tu familia, creas la casa, todo, y pues, te toma mucho tiempo, ¿no? Ya te empiezas a meter en temas muy abstractos de que Me sí, encantan, Eduardo. esto es una simulación, vivimos en una simulación, llevan años con ese debate, que tú te pones a Sí, pensar, pues el poder computacional, desde que salió el juego ese de Pong, que nada más eran dos ladrillos así, cuando y una pelotita sí, rebotaba uno al otro, y ves lo que se puede hacer ahora en las gráficas, en los sonidos y lo inmersivo que puede ser un videojuego, dices, híjole, pues eso lo hemos logrado en 30 años, ahora piensa en los próximos 30 años, está cañosísimo. sí. Y aparte con todo lo que ya invirtió Meta, todos los ujú, miles y millones de dólares que ya invirtió en la tecnología para la creación y aparte el tamaño de equipo que tiene para desarrollo, digo, ahorita ya empezó a soltar mucha gente, pero los primeros años estuvo con todo. Entonces, toda esta creación, toda esta información, imagínate lo que se viene. Digo, siempre han dicho que lo que en realidad ya existe y presentan al público, lo que se presenta está 5 años atrasado. sí, Entonces, lo que en realidad ya existe, no lo vamos a saber en 5 o 7 años. Así que se ¿Sí? viene interesante. ¿Sí? Por eso en las películas te muestran cosas más avanzadas, porque ellos ya tienen un poco de Sí, acceso ya al tienen el futuro. insight. Y después de 5 o 10 años es cuando ya aparecen las cosas. Y Pero siempre sí, sí, decimos, no. ah, mira, como en la película. Sí. También, o sea, por ejemplo, lo que siempre me imagino que ustedes conocen la ley de Moore en cuanto al desarrollo o a la capacidad computacional, ¿no? Que cada año y medio se duplica la capacidad, no solamente de memoria, sino de procesamiento. Sí, Y esto todavía hasta ahorita se sigue cumpliendo, ¿no? Vamos a ver con los efectos cuánticos de que los chips ya están llegando a ser tan pequeños que ya empiezan a tener errores precisamente por los efectos cuánticos, pero todavía se sigue cumpliendo la ley de Moore. Entonces, sí, wow. algo, y luego, bueno, cuando llegue efectivamente la computadora cuántica, eh, ya no, sí, hay un mundo de posibilidades para donde va la humanidad, ¿no? Porque luego en el momento que la inteligencia artificial se vuelva consciente, ¿qué tal si nos decide, estos animalitos se están echando a perder el planeta, todo. hay que eliminarlos? Pues es que ese es otro punto, porque la guerra no está, la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos como se espera. Eh, He tenido pláticas con ciertas personas en rangos militares donde dicen que un buen escenario puede ser en 10 años y un mal escenario de 3 a 4 años. Entonces, realmente no sabes qué vaya a ser. Y si es la Tercera Guerra Mundial, es lo que dicen, todo el mundo va a empezar con bombas nucleares y todo, y se va a destrozar N cantidad de cosas. Que otra teoría conspirativa, Eduardo, ya sabes Juan que me Pablo, gustan. estás deprimiendo a David, hombre. No, David no, no, llegaba con muy buena, de buen perspectiva. humor, alegre Sí, y ya estoy wow. asustado. No, pero esta está buena. Me siento como en Hace, videos de Dross, ¿no? Esto no es un top. sí, no, pero salió que a finales de diciembre, principios de noviembre, muchos billionaires empezaron a construir Subterráneos, búnkers, ¿no? ¿sí? Sus búnkers, Sí. pero a 50, 100 metros de profundidad. Entonces dices, ok, ¿qué saben ellos que nosotros no? Ahora entiendo Sí. por qué Warren Buffett está vendiendo. Y está vendiendo todo, se está quedando en cash. Ahora, el detalle es que si
pasa como dicen, que se va a quemar el internet y todo, pues no importa cuántos millones tengas en digital, porque pues al final de cuentas lo único que va a servir es el papel. Ahora, si vas a tener dinero, pues, o sea, dinero en efectivo, los billetes, pues no te sirven de nada. Lo que vamos a volver es al intercambio, donde, pues yo tengo comida y tú tienes agua, pues vámonos mitad de mitad, o yo quiero tanto y tanto. Mi querido Juan Pablo, andas Híjole. muy, pero muy fatalista el día Sí, de sí, hoy. sí, No, sí, no es sí. ¿Qué fatalista, onda? Eduardo, es que me gustan esas Oh, teorías, wow, son ¿qué? jugosas, están padres. Oh, wow. Bueno, bueno. ¿Estás Pero, bien, David? ¿Estás todo bien? ¿Todo en Más o orden? menos, más o ¿estás menos. contento? Se me antojó un tequila Ah, bien raro. sí. Así como que Tanto, no sé por qué a las 3:30 quiero beber. sí, bien raro. Las teorías de Juan No, Pablo están detonando mi alcoholismo. pero está Hija. buena, sí. Luego les paso más. Pero por el momento hay que ver qué pasó con el petróleo. Porque, mira, Eduardo, Vamos a mira, David. pensar que vamos a sobrevivir esto, ¿no, Juan Todo va a Pablo? estar bien. Claro que lo vamos a sobrevivir, Eduardo. Ya Que vas a al ver, ya vas menos a en sacar nuestra notas. generación no va a pasar nada. Sí, pero mira, vámonos al petrolito. Así sencillito. Está teniendo un nivel muy impresionante aquí en los 74. Si lo quieres ver más claro, aquí, mira nomás. 73.50, ¿cuántas veces ha rebotado? Entonces, ¿quieres una inversión relativamente sencilla por hacer? Compra cuando esté por abajo de 70 y vende cuando esté llegando a los 73. Te llevas $3 por barril, que es un dineral, Eduardo. Pero esto es lo que ha Así es. pasado el día Bueno, de hubo hoy. también ahí algún efecto con los árabes que también están haciendo sus recortes de la producción de petróleo y sí, ellos, lo que pasa es que los árabes no quieren ver el barril de petróleo a menos de 70. Entonces, dice, No, bueno, ok, sigue bajando, entonces pues vamos a recortar la producción otro millón de barriles al día. sí, Y bueno, sí, lo interesante ahí sería discutir cuál es, digamos, en esa dinámica del petróleo es el precio del petróleo, el mercado está anticipando que va a haber una desaceleración económica y por eso está bajando su precio, o simplemente pues el precio del barril de petróleo llegó a estar sobrevendido y ahora simplemente se está estabilizando en estos rangos, ¿no? Eso es ahí el dilema que habría que ver. sí, correcto. Y mira, esto está muy interesante. Este es el SPY porque el Standard Poor's que tengo en estas plataformas, en TradingView, lo toma continuo, como si fuera el SPY o el futuro. Entonces no tengo bien divididos los días, pero en el SPY sí lo podemos ver. Entonces, aquí que podemos encontrar que desde el 5 de enero ha traído una subida desde 466 hasta 4.700. ¿Cómo lo podemos ver en niveles del índice? Lo podemos multiplicar simplemente. 466, agrégale un numerito, son 4.665 hasta un rango de 4.773, que aquí lo tenemos 4.785 porque tiene una diferencia obviamente entre el ETF y el índice, ¿no? Ujú. Pero más o menos lo podemos ver de esa forma. ¿Y cómo ha subido? De hecho, una de las gráficas que tenía el día de hoy del Standard Poor's 500 nunca, pero nunca bajó ahora sí que tocaba y subía, nunca por debajo de un promedio móvil exponencial de 48 días o 48 periodos, jamás bajó. Entonces lo tocaba y se subía, lo tocaba y se subía, lo tocaba y se subía. Y pues así quedó 0.64 arriba todo el día y aparte abrió negativo y de ahí se subió. Entonces estuvo impresionante la subida. Sinceramente no entiendo el por qué. No hay una noticia importante, no hay nada que haya salido que digas esto es lógico. ¿Ustedes lo han visto? Yo creo que de corto plazo, igual ahí también se suman las tensiones geopolíticas, ¿no? Por un lado, pues recientemente el ejército en Israel sigue diciendo que la lucha contra Hamas pues va a seguir, al menos gran parte del año, y pues también los temores que se avivaron en los ataques que hubo en el Mar Rojo, ¿no? Yo creo que estas noticias pues se alinean y avivan este riesgo de que pueda interrumpirse los suministros del petróleo y lo que yo creo que le sigue dando soporte a las alzas, De al menos en el acuerdo, corto plazo. Yo Sí. creo que sí tiene ahí algo que ver. de acuerdo. Pues sí hay que analizar esa parte y ver qué es lo que puede pasar, porque pues se viene bastante bueno.
Digo, ha tenido mucha subida y está a unos, ¿qué, Eduardo? Unos 100 puntos de llegar a su máximo histórico de nuevo, Que el el, Standard Poor's, pre- el Standard Poor's está, el máximo histórico es 4.818. a Estamos 18, sí, estamos ahí aproximadamente pues a a 40 17 puntos. 17 a 30, entre 35 y 40 puntos. Ujú. O sea, Exactamente 35 Ya puntos. es nada. sí, es Ah, nada para sí. llegar. Yo creo que sí, pero va a intentar, quizá con el CPI de mañana, que por ahí va a ser un cierre cerca del 4.800. La siguiente Uf, semana puede ser que ya cuando empiecen a salir los reportes de utilidades iniciamos con los bancos, eso es muy importante. Iniciamos con los bancos y luego ya empiezan a salir otras empresas importantes, después las tecnológicas, y yo creo que si salen bien esos reportes nos vamos a máximos históricos, pero no veo que tenga mucho más fuerza hacia arriba el mercado. no, O sea, no veo unos catalizadores ahí fuertes que nos indiquen que traiga fuerza. Sí trae fuerza para máximos históricos, pero de ahí yo creo que va a ser una muy buena caída. gradualmente se va a ir regresando. Aparte, los analistas de equities están desde mi perspectiva muy personal, creo que están proyectando utilidades muy optimistas para el S&P. Entonces yo creo que cuando empiecen a caer los reportes de utilidades, aunque superen las expectativas, se van a dar cuenta que no van a alcanzar A la mantenerlo, proyección que tiene para todo el 2024. Entonces yo claro. creo que ahí va a haber otro ajuste. De hecho, estaba escuchando en un podcast que se llama The All In Podcast, ahí lo pueden ver en Spotify, y estaban diciendo que ahora van a tener una nueva estrategia de inversión llamada Standard Poor's 493, porque los Big Seven, pues obviamente están súper arriba y ya jalaron al índice hasta estos niveles. Entonces traes Ujú. 493 empresas que tienen que ajustarse a este nivel. Entonces ahí es donde dicen, vamos a llegar a unos máximos históricos por encima de los 5000, pero ¿cuánto lo va a aguantar? Pero es eso, todos van a empezar a invertir en las 493 empresas del Standard Poor's restantes para llegar a los niveles de las Big Seven. Uy, Entonces es como de, ok, o sea, ahí vamos a llegar a mi nivel de 5200 para que gane la apuestita de fin de año. ¿Es de cenita? Ok. Cenita, cenita. Sí, te mando un Uber Eats a Lituania. ándale. Una Hay hamburguesita de Rappi. McDonald's, uf, Te mando una McDonald's a Lituania. Era ya con bueno. eso. Una Y esto es lo que barbacha desde estábamos acá. diciendo, que la cuenta de la SEC fue comprometida, fue hackeada, que es lo que estaban diciendo, y salió la nota que ya se había aprobado el ETF de Bitcoin, lo cual fue erróneo. Y aquí Eduardo nos puso una grafiquita de cómo se ve en Bloomberg, que así llegó a los Sí. $48,000 y se regresó a los $45,000. Sí, correcto. Sí, esto fue gráfica de ayer por la tarde. Sí, Efectivamente, hackearon, comprometieron la cuenta de Twitter o lo que es ahora X de la SEC, e inmediatamente salió el presidente del SEC, Gary Gensler, a desmentir eso. Todavía no está aprobado, y le recuerdo que la inversión en criptomonedas es muy riesgosa. Así que salió con eso, pero digo, el tema ya es inevitable, ya nada más es cuestión de horas. De hecho, estaba ahorita volteando a la televisión a ver si por ahí, porque literalmente están hablando esperándolo en ahorita. cualquier momento. Estaban esperando a que cerrara el mercado para anunciar. Entonces, pues puede ser cuestión de minutos. Uf, esto es excelente. Vamos a ver qué sucede. Ahí los dos, ya veo, bueno, David ya tiene atrás de él la pantalla en Bloomberg lista, ¿Qué tal? así que ya en unos segunditos vamos a saber qué pasa. Y el más querido indicador de Eduardo, el Free and Grid, lo tenemos en 73, se bajó un poquito, ya saben que hace una semana estaba en Extreme Grid en 75, ahorita a niveles de 73 es un nivel nada Bueno, representable. pero te digo algo, Juan Pablo, lo saqué ayer en la Sí, noche. ayer, Entonces, ahorita ya está arriba, ya está en Extreme Grid, ya está en 75, entonces se subió un poquitín.
Todavía no está en mi nivel para irme corto. Yo estoy esperando que llegue a 80. Sí, no. Por ahí llegando a máximos históricos, ahí es cuando shorteo esta cosa. Uf, esperemos. Yo estoy listo. Y pues ya saben, aquí tenemos las tasas de los bonos de Estados Unidos, donde la de 10 años es la que más nos interesa. Esto es algo muy interesante. Es algo que no entiendo, Eduardo. A ver, ustedes dos que conocen la macroeconomía, ¿por qué chingados está la tasa de 10 años en 4, arribita del 4%, y el mercado está llegando a máximos, muy cercano a máximos históricos? Pues bueno, recuerda nada más hay una cuestión, mi querido Juan Pablo, ve de dónde viene el bono de 10 años. En los últimos 2 meses. Estoy hablando nada más de los últimos 2 meses. Sí, Viene del cinco de por estar ciento en 5%, ¿no? Entonces, a un nivel de 5% se regresa 100 puntos base, pues es un movimiento significativo y al final de cuentas, ¿qué está priceando? Pues es la tasa libre de riesgo por excelencia, el bono de 10 años, y en realidad todo el movimiento de la curva, ¿no? Que se bajó. Entonces fue cuando estábamos en un riesgo altísimo, cuando estábamos en Extreme Fear, en la otra grafiquita, en octubre, a finales de octubre, pues todo el mundo no sabíamos qué iba a pasar en el mercado de bonos. Entonces, es una es una correlación interesante, si en teoría es una correlación negativa, y pues bueno, cuando se baja el yield, pues el mercado tiende a subir. Ahora, el tema es que los últimos 2 o 3 días ese yield ha ido subiendo. Sí, cómo sube el mercado Entonces, y cómo sube la ah, tasa. hay que, Dices, hay ok, que, ha ido subiendo y el mercado, pues digo, ahí se ha dado sus jaloncitos para arriba. Entonces hay que ver, no todos los días coincide esa correlación negativa, ok. ¿verdad? Pero sí, mi view es que eh, por ahí va a haber el tema es cuando la Fed anuncie su programa de subastas, que creo que va en los próximos días, ya ellos ya no Yellen ya no va a poder financiarse todo con T-bills. Ok, Ya va a tener que ofertar más bonos de 10 años. Y yo creo que en ese momento el yield se va a ir para arriba y es cuando el mercado se va a corregir a la baja. No sé tú qué opinas, mi querido David. Sí, sí, de acuerdo. Y creo también aquí se suman las expectativas de inflación que se han estado también cambiando constantemente. Por ahora, quizás las que incorporan las de más corto plazo, pues en efecto ya están esperando que de cierta manera veamos menores niveles a lo que hemos visto en los últimos 2 años, pero esto también implicaría ligeros rebotes pensando en plazos más largos, ¿no? Por ejemplo, viendo las expectativas de inflación que publica la Universidad de Michigan hace 5 años, pues realmente todavía se mantienen por arriba de este target del 2%, lo que podría también ya estar priceándose o viéndose reflejado en estos movimientos en las curvas, y sobre todo que en el rendimiento del 10 años pues realmente todavía sigue ahí cierto soporte, que sigamos viendo movimientos al alza, ¿no? de acuerdo. Sí, sí, va a estar interesante este fin de mes. Ahí. Y bueno, y mañana, o sea, también ese es el tema, el reporte de inflación mañana. Eh, David, a las 7:30 sale, Sí, sí. ¿no? Digo, están estimando una pequeña reaceleración, pero muy marginal. O sea, cuando están hablando de el consenso punto 2 o el forecast punto 1, pues es muy baja. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que, o sea, si tú analizas ese dato de punto 1, punto 2, pues ya estás prácticamente en target, ¿no? Sí, pero justo digo, si bien la forma secuencial de verlo, que es justo este mes a mes, pues ya el incremento es nada. Creo que todavía en el year over year, Eduardo, pues son métricas que justamente lo suele ver así la Fed, pues todavía está arriba del 3% para el CPI.
y ligeramente por debajo en cuanto a otras métricas como el PCI, ¿no? Entonces creo que todavía es lo que sigue como tal sonando las alertas y de que todavía puede que no estemos tan cercanos de este cambio en el ciclo de normalización. Mm, Ok. ok. Y aparte también sale el initial jobless claim. Exacto. Sí, que pues el mercado laboral sigue bien Sigue fuerte. apretadito, no, nadie está, pues, hay mucha oferta de empleos y la gente que quiere encontrar trabajo se da cuenta, ¿no? Y 200, una, la semana pasada, ¿cuántos se reportaron? Como 200,000, 200,000 empleos en el último mes. Es muy robusto, Sí. Sí, muy robusto no, esa es muy creación de robusto. empleos. Entonces, pues, la economía, bueno, voy a tener que doblar las manos, David, con tu Sí, soft landing, ¿eh? sí, totalmente. Digo, el de mañana, el jobless claims también es relevante porque digo ahí como un pequeño brevario cultural. De cierta manera es como un indicador de cómo viene o qué tan caliente o frío está el mercado laboral, ¿no? Porque al final del día son estas, en español, peticiones de subsidios al desempleo, que justamente si aumentan quiere decir que ha habido despidos o gente que se ha estado quedando sin trabajo en la semana per se, que es como se reportan. Entonces, el dato que hubo de jobless claims justo fue que fue de 202,000 unidades en la semana pasada, por así decirlo, en la semana que se reportó, y ahora el consenso está esperando que estas aumenten. Digo, a bote pronto tú podrías pensar que están anticipando que ya empieza a haber despidos entre esta semana, pero en realidad pues yo creo que todavía es un dato que no deja mucho de qué hablar, sobre todo cuando estamos viendo datos más fuertes, cuando ya vemos el reporte de empleo reflejándose en los non-farm payrolls, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, una nota que salió el día de hoy, Twitch acaba de despedir el 35% de su plantilla. Twitch es el broadcaster o el que inició todos los streamers. Entonces, el 35% de su plantilla fueron despedidas y al igual que muchas de las grandes empresas han estado despidiendo gente, el detalle es que no veo por qué aquí no se incrementa, porque esas personas que han estado trabajando para Facebook, Google, Microsoft, etcétera, Tesla, de los que han sido despedidos, pues son en el mercado organizado y deben de estar aquí. ¿Y por qué no se ven? No se ve reflejado ese incremento. Sí, yo creo que las personas que despidieron de las empresas tecnológicas encontraron trabajo muy fácilmente el año pasado y, por ejemplo, yo creo que estas personas que despidieron de Twitch Sin van a problema. encontrar sin problema trabajo. Todavía no veo el mercado laboral aflojándose. Digo, es notable el performance o la dinámica laboral que se ve ahorita Exacto. en Estados Unidos. Ahora, digo, Ujú. quizás sí hay ciertos elementos que podrían sugerir que el mercado laboral quizás ya se esté enfriando, sobre todo para todos estos empleos más especializados, ¿no? Yo creo que hoy en día puede ser más complicado, por poner un ejemplo, a un ingeniero encontrar alguna plaza, por ejemplo, en Microsoft, en Apple, comparado a alguien que recientemente se une al mercado laboral, que justamente eso también lo que va contando, o que de pronto lleva ciertos años trabajando en ciertos sectores como el de servicios y que encuentra trabajo más rápido, ¿no? Llámese que alguien que va a buscar algún trabajo a McDonald's, alguien que va a buscar algún trabajo Claro. quizás de medio tiempo. Yo creo que eso todavía sigue también contabilizándose, si bien otros segmentos más especializados quizás sí están mostrando cierta desaceleración. Sí, principalmente este indicador nos muestra ese tipo de trabajos, ¿no? Los más sencillos, no los especializados. Sí, De exacto. acuerdo. Y este es, Bueno, Y esta también es muy interesante. Se la incluía a David porque él nos va a explicar muy bien esta parte que es algo que, pues, en sí efectivamente vemos que la parte de la deuda del consumidor se ha ido incrementando en recientes meses, pero si tú ya lo ves considerando el ingreso que tienen los consumidores, precisamente de lo que hablamos, tienen empleo, los empleos han tenido un incremento en sus salarios.
Entonces, pues el porcentaje de lo que pagan como intereses, o sea, de intereses de sus tasas de tarjetas de crédito, de préstamos automotrices o inclusive su tasa hipotecaria, sus intereses hipotecarios, representan poco, tomando en cuenta su ingreso. Entonces, bueno, argumentos para el soft landing. Sí, sí, de acuerdo. Y esta gráfica creo que justo representa eso. De hecho, estamos viendo que ahora el nivel que dice ahí del ratio es que alcanza a aparecer el 9%, casi el 10% del total de su ingreso que justamente destinan a este tipo de deudas, como bien mencionas, Eduardo, que es un nivel más bajo al menos en un año, ¿no? Ahora, Ujú, digo, como tal, y para explicar un poco más la gráfica, pues mide esta relación entre los pagos totales de la deuda de los hogares requeridos y el ingreso disponible total, ¿no? Que justo el Fred lo llama el DSR o el Debt Service Ratio. Digo que el cual, ya metiéndonos un poco más a profundidad, pues mide dos partes. Una parte es lo que destinan a la parte de deudas hipotecarias como porcentaje de su ingreso disponible trimestral, y el otro pues son los pagos trimestrales programados que tienen la deuda los consumidores, tanto para créditos, tarjetas de crédito y otro tipo de pagos que ellos tengan en este tipo de periodicidad con respecto a lo que ellos tienen como ingresos, ¿no? Leía por ahí un dato y justamente lo revisaba antes, viendo la gráfica que habías agregado, Eduardo, que los hogares estadounidenses tienen ahora, o al tercer trimestre del 2023, un total de 17.2 billones, o trillions en inglés, de dólares en deuda, a una deuda promedio de $103,000 para este trimestre reportado, ¿no? Que si bien nosotros viendo el ratio como tal pudiéramos ver que es un nivel bajo, sobre todo con respecto a otros años y con respecto a lo que vimos en periodos de estrés o de crisis, como por ejemplo ahí se ve la línea sombreada que fue en 2008, ujú. pues en realidad ya viendo el monto, pues sí es una cantidad considerable. Ahora, ¿cómo se dividen esta deuda entre hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otro tipo de préstamos, apalancamiento? Pues como tal, digo, la economía se ha recuperado con fuerza desde la pandemia, si lo medimos de esa manera, y trayendo también consigo estos problemas en cadenas de suministro que hemos estado observando y que pues a su vez han presionado a la inflación y por lo tanto a la billetera, ¿no? Al bolsillo de las familias estadounidenses que justamente han buscado un mayor apalancamiento en todo este proceso de recuperación para solventar ciertas deudas que han tenido desde ese entonces. Eh, a todo esto, pues bien, si bien ya la inflación, como vimos, se ha estado enfriando en 2023, pues la deuda promedio, pues sí, en términos de montos, ha aumentado en casi todas las categorías en comparación con lo que vimos en 2020. Esto incluyendo pues la deuda total de los hogares, la deuda para tarjetas de crédito y para préstamos de automóviles sobre todo. Eh, Desde 2020 incluso ha aumentado en cerca de 2.5 billones de dólares. Entonces, creo que hay varias formas de ver esta gráfica. Pero sí creo que deja entrever o mensajes ocultos que parece que los estadounidenses pues siguen nadando en demasiadas deudas como para salir de ellas, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y lo interesante ahí, David, es que a pesar de que este monto, ya en términos absolutos, es un monto considerable, siguen gastando. Es Siguen que es gastando. el consumidor estadounidense es resiliente. Hey, no, ya estoy maxed out en mi tarjeta de crédito. Venga, le pido otra tarjeta y le meto. O Es sea, impresionante eso, no importa cuánta deuda tengan, siguen y siguen y siguen y siguen gastando. mi calidad de vida es lo principal. Ese es Sí, su... pero no entiendo en qué momento va a parar, porque, pues, ¿qué es lo que sucede? Obviamente les embargan las casas, les embargan los carros, y hemos visto muchos de los episodios en la televisión, ¿no? Que hay un canal de embargadores de automóviles, donde llegan las grúas y se llevan los carros como si nada. Pero, pues, ¿cuándo va a parar? O sea, que esto va a volver a ser como en el 2008, donde
todo el mundo ahora sí ya no podía pagar nada de nada y se cayó. O sea, Sí, ¿qué es lo que va a suceder, no? ¿Hasta qué nivel va a llegar? Bueno, sí, también ahí en el 2006, 2007, ya daban, 2005 daban créditos a diestra y siniestra, así. Sí, por Los cualquier cosa. famosos ninjas, sí, sí, sí. no income, no jobs, y te doy tu crédito de $300,000 para que compres tu casita. Exacto, al estudiante, ¿no? De 20 años. ¿No? No, y aparte todavía también habla de este exceso de liquidez o de ahorros que hay entre las personas. Uno, por el tema de todo el gasto de gobierno que hubo para, digamos, mitigar los efectos de la pandemia. Y dos, por todo este dinero directo que se dio a las familias, que incluso 2020, mediados de 2020, había mucha gente que prefería renunciar a estos empleos temporales o de plano no pedir chamba porque el apoyo que le daba el gobierno, que recibía el gobierno del gobierno estadounidense, era incluso mayor a lo que ellos percibían como salario. Sí, Entonces, todo este exceso de ahorro, que de hecho al mes de noviembre la tasa o el personal savings rate llega al 4% en noviembre del 2023, pues todavía se ve ahí en este exceso de liquidez que tienen los consumidores para, además de que ya deben estar apalancados 3, 4, 5 veces su actual salario, pues todavía tienen para seguir gastando y lo vemos reflejado en la economía estadounidense per se con crecimiento del 2.5% el año pasado, ¿no? Entonces, sí. creo que todavía ahí habla de que no ha habido algo que se truene para el consumidor. No, esto va a seguir tal vez todavía unos cuantos meses hasta que decidan ahora sí bajar la tasa y quién sabe cuánto lo decidan. Y si empiezan a bajar, pues ahora también yo creo que por ahí los espíritus animales van a decir el crédito ya está más barato, pues vamos a seguirnos papeando, ¿no? Sí, que ese es un detalle. Digo, se ha Es un detalle. parado, o no parado, sino alentado la compra de casas por la tasa, porque se espantan con Exacto, estos niveles de tasa que son muy normales, ¿no? Pero exacto. cuando tenías una tasa del 1% en comprar una casa a 30 años o 20 años, el 1%, no, hombre, asegurando uno de esos, yo soy feliz. No, sí. Y es lo que seguramente van a pasar o van a pensar más bien. Sí, se van a volver otra vez, ahora sí que volver a comprar 3, 4 casas cada persona, las otras las rentas, pero pues nadie las va a comprar y otra vez se llega a esta burbuja impresionante. Digo, algo que Exacto. está alentando esto es el precio de las casas, que siguen bastante altos. Entonces, todavía lo alenta un poquito, ¿no? Porque pues, si quieres comprar una casa, pues te va a salir cara por la tasa y por el precio que está inflado. Entonces, te vas a tener que esperar a que baje el precio de la burbuja y luego que baje la tasa. Sí. Eso va a estar bien bonito, Eduardo. Pero hay gente que de todas maneras las compra porque dicen, bueno, cuando baje la tasa, entonces voy a refinanciar. Y eso es Sí, lo que les ofrecen. te estructuras la deuda. Sí, sí, y es algo bastante común en Estados Unidos. Dice, bueno, sí me aviento al 7%, pues al cabo en 2 años voy a refinanciar. Sí. Sí, eso sí. Mi querido Eduardo, ¿te echas esta? ¿Qué fecha es Ay, esa? andamos Está perdidos. bueno. Mira, ese decidí incluirlo porque no sé si han oído hablar del January Effect. El January Effect el argumento es que enero es un microcosmos de lo que va a ocurrir en el año. Entonces, esto es, este que dice aquí en la primera columna SCR, que es Santa Claus Rally. Entonces, Ok, cuando el Santa Claus Rally y luego el FFD son los First 5 Days. Y luego, finalmente, el January Barometer. Este lo hace el mismo tipo que nos daba el seasonality de los meses, que ahora no lo ha publicado, pero bueno. Pero está interesante esto porque nos dicen, a ver, si el Santa Claus Rally es negativo y los first 5 days es negativo, ¿qué pasa si el barómetro de enero, si va a ser enero es positivo. positivo, qué pasa en el resto del año? Entonces, mientras los dos primeros sean negativos, pero en el mes, De el enero termina S&P positivo.
el resultado es positivo, es bastante alentador. El problema es que si los tres son negativos, entonces ahí la posibilidad de que haya un retorno negativo para el Standard Poor's es mucho mayor. Digo, Ok. a este tipo le encanta hacer esos análisis históricos de, ay, que cuando es elecciones, cuando hay elecciones o cuando es año, el tercer año presidencial, cosas así. Sí, porque al final de cuentas el mercado tiene historia, entonces el mercado Sí. repite esto. Sí, entonces, bueno, ahí se los dejo nada más como un dato anecdótico, no más, pero pues tiene un track record Oye, bastante bueno. sí, pero ¿por qué tiene un salto del 2008 al 2016? Ah, porque son cuando se dan las tres. En Ah, ese o caso sea, es cuando se dan las ya, tres condiciones negativas, te da el resultado. Porque la de arriba, por ejemplo, la que te pone el Santa Claus Rally ya es un hecho, es negativo. El sí, first 5 days del es año fueron negativo. negativos, ¿no? Entonces ahora la posibilidad es que, ¿qué pasa si el barómetro de enero es positivo? ¿Qué va a pasar? Ujú. Ok. ¿No? Entonces da la posibilidad de que enero sea positivo, ¿qué pasa? O que enero se haga negativo, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, no sé cómo Entonces, considerarlo aquí, pero David, tú como economista, ¿no crees que faltan datos? Esta Pues creo que cantidad de datos son poquitos, ¿no? Digo, creo que de pronto habría que considerar quizás otros factores, otros insumos para hacer más robusto el análisis, pero creo que sí trae buen track record, sobre todo si vemos estas métricas que ya incluye desde el 56, Sí, sí podríamos comenzar a inferir qué es lo que va a pasar este año. ok. sí. Y eso, ahí Juan Pablo se saltan los años porque simplemente está tomando los años en que cumple Sí, esas cumplió condiciones. estas condiciones. El Y Santa la Claus primera es Rally, que Santa Claus Rally es negativo, la segunda es los primeros 5 días negativo, y nada más lo único con lo que está jugando es los años en los cuales las dos primeras condiciones fueron negativas, pero la tercera Ujú. es positiva o negativa, ¿no? ¿Qué pasa en esos? Por ejemplo, sí, yo lo agregaría único, una columna perdón, Juan Pablo, dilo. una columna como de cómo andaba la Fed, por ejemplo, en el Sí, 1969, ¿no? En el 2000, 2008. Es Sí, decir, en qué etapa del ciclo de política monetaria estábamos para poder también inferir, porque si de pronto coincide en que todos estos tipos de rally, o más bien cuando hay rally como tal, coincide con un ciclo de normalización en donde pues hay tasas más bajas, pues ahorita no es el caso. sí, eso estaría bastante interesante porque es lo que estoy considerando, o sea, desde 1956 a la fecha solo tienes 9 datos o 9 años en los que el Santa Claus Rally fue negativo, los primeros 5 días del año fueron negativos y todo el restante de enero fue negativo. Pues solo esa cantidad de datos en esta cantidad de años es lo que te digo, no se me hace tanto, porque todos los demás, pues fue, o sea, simplemente el Santa Claus Rally fue diferente, o sea, ser positivo y los primeros 5 días del año fueron negativos y ya, o sea, esto cambia todo. Pero a mí me hace falta un poquito más de jugo, necesito más información como para poder considerarlos. Digo, suena bien, suena interesante, pero Está solo bueno. 8 años desde 1956 a la fecha 8 en donde se cumplió. se cumplen esas Sí, características en el mercado. está interesante, digo, considerarlo, no suena nada mal y hay que ver qué va a pasar. Digo, estamos todavía el 10 de enero, entonces tenemos todavía varios días más por cumplir y hay que ver qué puede pasar. Ujú. Te Sí, de noto muy acuerdo. emocionado, Eduardo, ¿qué Excelente. estás viendo? No, es que tengo una, tengo una clase, mi querido Juan Pablo, y estoy nada Ah, más. ya. Ya, es No, hora de muy partir. bien. Sí, Exactamente. está bien, perfecto. Pues ya Sí. saben que nosotros somos Animales en el Trading, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, TikTok, Twitch y en YouTube el principal y en Spotify donde pueden encontrar nuestros episodios en vivo y la parte grabada que lo voy a subir en unos minutos. Somos Eduardo, David y Juan Pablo y les deseamos muchas gracias y éxito en el trading. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Nos vemos Bye. pronto. Abrazo. Abrazo fuerte.